Advertencia preliminar. Emprendo el coleccionar en volumen los ensayos que sobre diversos y muy variados asuntos he venido publicando desde 1894 a 1911 en diferentes revistas españolas. Al repasarlos para darlos de nuevo a luz pública y al corregir las pruebas, me han entrado muchas veces ganas de introducir en ellos sustanciales alteraciones, pero he resistido a semejante tentación. Los dejo, pues, tales y como salieron de mi pluma en distintos periodos de mi vida mental y con las íntimas contradicciones a ello inherentes. No va el que hoy soy yo a corregir al que fui, sino en muy menudos casos de equivocaciones de hecho. En mucho he cambiado de parecer y de criterio, mas acaso sirva a alguien lo que pensaba hace años en oposición a lo que hoy pienso y tanto más que esto. Sin haber pretendido nunca una absurda consecuencia doctrinal y si tan solo una continuidad en el desarrollo de mi pensamiento, continuidad que lleva puntos de vista opuestos a aquellos de que se partió, creo que habrá en España pocos publicistas que en lo esencial y más íntimo hayan permanecido más fieles a sí mismos. En rigor, desde que empecé a escribir he venido desarrollando unos pocos y mismos pensamientos cardinales. Al final de cada ensayo he creído deber poner la fecha, es decir, el mes y el año en que primero se publicó. Y nada más a modo de prólogo esta colección de mis ensayos. Salamanca, febrero de 1916. Miguel de Unamuno. La tradición eterna. Tomo aquí los términos castizo y casticismo en la mayor amplitud de su sentido corriente. Castizo deriva de casta, así como casta del adjetivo casto, puro. Se aplica de ordinario el vocablo casta a las razas o variedades puras de especies animales, sobre o domésticas, y así es como se dice de un perro que es de buena casta, lo cual originariamente equivalía a decir que era de raza pura, íntegra, sin mezcla ni mesticismo alguno. De este modo, castizo viene a ser puro y sin mezcla de elemento extraño. Y si tenemos en cuenta que lo castizo se estima como cualidad excelente y ventajosa, veremos cómo en el vocablo mismo viene enquistado el prejuicio antiguo, fuente de miles de errores y daños, de creer que las razas llamadas puras y tenidas por tales son superiores a las mixtas, cuando es cosa probada, por ensayos en castas de animales domésticos y por la historia además, que si bien es dañoso y hasta infecundo a la larga todo cruzamiento de razas muy diferentes, es, sin embargo, fuente de nuevo vigor y de progreso todo cruce de castas donde las diferencias no preponderan demasiado sobre el fondo de común analogía. Se usa lo más a menudo el calificativo de castizo para designar a la lengua y al estilo. Decir en España que un escritor es castizo es dar a entender que se le cree más español que a oíros. Escribe claro el que concibe e imagina claro, con vigor, quien con vigor piensa, por ser la lengua un vestido transparente del pensamiento barra y hasta cuando uno, preocupado por el deseo de hacerse estilo, se lo forma artificioso y pegadizo, delata un espíritu de artificio y pega, pudiendo decirse de lo que de las autobiografías, que aun mintiendo revelan el alma de su autor. El casticismo del lenguaje y del estilo no son, pues, otra cosa que revelación de un pensamiento castizo. Recuerde a este propósito el lector cuáles son, entre los escritores españoles de este siglo, los que pasan por más castizos y cuáles por menos, y vea si entre aquellos no predominan los más apegados a doctrinas tradicionales de vieja cepa castellana, y entre los otros, los que, dejándose penetrar de cultura extraña, apenas piensan en castellano. Pienso ir aquí agrupando las reflexiones y sugestiones que me han ocurrido pensando en torno a este punto del casticismo, centro sobre que gira torbellino de problemas que suscita el estado mental de nuestra patria. Si las reflexiones que voy a apuntar logran sugerir otras nuevas a alguno de mis lectores, a uno solo, y aunque solo sea despertándole una humilde idea dormida en su mente, una sola, mi trabajo tendrá más recompensa que la de haber intensificado mi vida mental, porque a una idea no hay que mirar por de fuera, envuelta en el nombre para abrigarse y guardar la decencia, hay que mirar por de dentro, viva, caliente, con alma y personalidad. Sé que en el peor caso, aunque estas hojas se sequen y pudran en la memoria del lector, formarán en ella capa de mantillo que abone sus concepciones propias. Lo más de lo que aquí lea le será familiarísimo. No importa. Hace mucha falta que se repita a diario lo que a diario de puro sabido se olvida, y piense el lector en este terrible y fatal fenómeno. Me conviene advertir, ante todo, al lector de espíritu notariesco y silogístico, que aquí no se prueba nada con certificados históricos ni de otra clase, tal como es le entenderá la prueba, que esto no es obra de la que él llamaría ciencia, que aquí solo hallará retórica al que ignore que el silogismo es una mera figura de dicción. Me conviene también prevenir a todo lector respecto a las afirmaciones cortantes y secas que aquí verá y a las contradicciones que le parecerá hallar. Suele buscarse
La verdad completa en el justo medio por el método de remoción, vía y emociones, por exclusión de los extremos, que con su juego y acción mutua engendran el ritmo de la vida, y así solo se llega a una sombra de verdad, fría y nebulosa. Es preferible, creo, seguir otro método, el de afirmación alternativa de los contradictorios. Es preferible hacer resaltar la fuerza de los extremos en el alma del lector para que el medio tome en ella vida, que es resultante de lucha. Tenga, pues, paciencia cuando el ritmo de nuestras reflexiones tuerza a un lado, y espere a que en su modulación tuerza al otro, y se produzca así en su ánimos la resultante, si es que lo logro. Bien comprendo que este proceso de vaivén de hipérboles arranca de defecto mío, mejor dicho, de defecto humano, pero ello da ocasión a que el lector colabore conmigo, corrigiendo con su serenidad el mal que pueda encerrar tal procedimiento rítmico de contradicciones. Y elévanse a diario en España amargas quejas, porque la cultura extraña nos invade y arrastra ahoga lo castizo, y va zapando poco a poco, según dicen los quejosos, nuestra personalidad nacional. El río, jamás extinto, de la invasión europea en nuestra patria, aumenta de día en día su caudal y su curso, y al presente está decrecida, fuera de madre, con dolor de los molineros, a quienes ha sobrepasado las presas y tal vez mojado la harina. Desde hace algún tiempo se ha precipitado la europeización de España, las traducciones pululan que es un gusto. Se lee entre cierta gente lo extranjero más que lo nacional, y los críticos de más autoridad y público nos vienen presentando literatos o pensadores extranjeros. Algunos hay que han hecho en este sentido por la cultura nacional más que en otro cualquiera, abriéndonos el apetito de manjares de fuera, sirviéndonos los más o menos aderezados a la española. Y hasta Menéndez y Pelayo, español incorregible que nunca ha acertado a pensar más que en castellano así lo cree, por lo menos, cuando lo dice, que a los 21 años, sin conocer del mundo y de los hombres más que lo que dicen los libros, regocijó a los molineros y surgió a la vida literaria, defendiendo con brío en la ciencia española la causa del casticismo, dedica lo mejor de su historia de las ideas estéticas en España, su parte más sentida, a presentarnos la cultura europea contemporánea, razonándola con una exposición aperitiva. Cada vez se cultivan más las lenguas vivas, hay muchos ya que casi piensan en ellas, y aun cuando prescindamos de los efectos que han dado ocasión a que corra por ahí y se utilice un diccionario de galicismos, nos hallamos a menudo con escritores que escriben francés traducido a un castellano de regular corrección gramatical. Milló, que me arrancan millol, gritaba Michelet, y una cosa análoga gritan los que con el agua al cuello se lamentan de la crecida del río. De cuando en cuando, agarrándose a una mata de la orilla, lanza algún reacio combinaciones en esa lengua de largos y ampulosos ritmos oratorios que parece se hizo de encargo para celebrar las venerandas tradiciones de nuestros mayores, la alianza del altar y el trono y las glorias de Numancia, de las Navas, de Granada, de Lepanto, de Otumba y de Bailén. Más bajo, mucho más bajo, y no en tono oratorio, no deja de oírse a las veces el murmullo de los despreciadores sistemáticos de lo castizo y propio. No faltan entre nosotros quienes, en el seno de la confianza, revelan hiperbólicamente sus deseos manifestando un voto análogo al que dicen expresó Renan cuando iban los alemanes sobre París, exclamando, que nos conquisten y estaría, sin duda, pensando entonces el historiador del pueblo de Israel en aquella doctrina con tanto amor puesta por él de realce, en aquella doctrina de anarquismo y de sumisión de que fue profeta Jeremías en los días del rey Josías, al pedir que los israelitas se sometieran al yugo de los caldeos para que, purificados en la esclavitud y el destierro de sus disensiones y vicios internos, pudieran llegar a ser el pueblo de la justicia del Señor. Mas no hace falta conquista ni la conquista purifica, porque a su pesar y no por ella se civilizan los pueblos. No hizo falta que los alemanes conquistaran a Francia, sirvió la paliza del 70 de Ducha, que hiciera brotar y secarse las corrupciones del Segundo Imperio. Para nosotros tuvo un efecto análogo la francesada. El 2 de mayo es en todo sentido la fecha simbólica de nuestra regeneración, y son hechos que merecen meditación detenida, hechos palpitantes de contenido, el de que Martínez Marina, el teorizante de las Cortes de Cádiz, creyera resucitar nuestra antigua teoría de las Cortes, mientras insuflaba en ella los principios de la Revolución Francesa, proyectando en el pasado al ideal del porvenir de entonces, el que un Quintana cantara en clasicismo francés la guerra de la independencia y a nombre de la libertad patria, libertad del 89, y otros hechos de la misma casta que estos. La invasión fue dolorosa, pero para que germinen en un suelo las simientes no basta echarlas en él, porque las más se pudren o se las comen los gorriones. Es preciso que ante la reja del arado desgarre las entrañas de la tierra, y al desgarrarla suele tronchar flores silvestres que al morir regalan su fragancia. Si el arador
es un Burns, se enternece y dedica un tierno recuerdo poético, una lágrima cristalizada, a la pobre Margarita cegada por la reja, pero sigue arando, y así sus prójimos sacan de su trabajo pan para el cuerpo y reposo para el alma, mientras la Margarita, podrida en el surco, sirve de abono. Lo mismo los que piden que cerremos o poco menos las fronteras y pongamos puertas al campo, que los que piden más o menos explícitamente que se nos conquisten, se salen de la verdadera realidad de las cosas, de la eterna y honda realidad, arrastrados por el espíritu de anarquismo que llevamos iodos en el meollo del alma, que es el pecado original de la sociedad humana, pecado no borrado por el largo bautismo de sangre de tantas guerras. Piden un nuevo Napoleón, un gran anarquista, los que tiemblan de las bombas del anarquismo y mantienen la paz armada, fuente de él. Es una idea arraigadísima y satánica, sí, satánica, la de creer que la subordinación ahoga la individualidad, que hay que resistirse a aquello a perder esta. Hemos tan deformado el cerebro, que no concebimos más que ser o amo o esclavo, o vencedor o vencido, empeñándonos en creer que la emancipación de este es la ruina de aquel. Ha llegado la ceguera al punto de que se suele llamar individualismo a un conjunto de doctrinas conducentes a la ruina de la individualidad, al mancheslerismo tomado en bruto. Por fortuna, la esencia de este cuando nació potente fue el soplo de la libertad y la desaparición de las trabas artificiales, de las cadenas tradicionales / dejadas ser y dejad pasar que predicaron los economistas ortodoxos trae la ley natural que ellos buscaban, la verdadera y honda ley natural social, la que ha producido la sociedad misma, su ley de vida, la ley de solidaridad y subordinación. Más que ley natural, es esta sobrenatural, porque eleva la naturaleza al ideal naturalizándola más y más. Pero así como los que hoy se creen legítimos herederos del mancheslerismo porque guardan su cadáver, se alían a los herederos de los que lo combatieron, y se alían a estos para ahogar el alma de la libertad que el mancheslerismo desencadenó, así conspiran a un fin los que piden muralla y los que piden conquista. Querer enquistar a la patria y que se haga una cultura lo más exclusiva posible, calafateándose y embreándose a los aires colados de fuera, parte del error de creer más perfecto al indio que en su selva caza su comida, la prepara, fabrica sus armas, construye su cabaña, que al relojero parisiense que puesto en la selva moriría caso de hambre y de frío. Hay muchos que llaman preferir la felicidad a la civilización, el buscar el sueño. Hay muchos en cuyo corazón resuena graía la voz de la tentación satánica que dice, o todo, o nada. Es cierto que los que van de cara al sol están expuestos a que los ciegue este, pero los que caminan de espaldas por no perder de vista su sombra, de miedo de perderse en el camino, creen que la sombra guía al cuerpo. Están expuestos a tropezar y caer de bruces. Después de todo, aún así caminan hacia adelante, porque el sol del porvenir les dibuja la sombra del pasado. Don Miguel de Unamuno, como le saludado en un verso famoso, nació en Bilbao en 1864 y murió en Salamanca el 31 de diciembre de 1936. En esta ciudad transcurrió lo más fecundo de su existencia, entregado a su cátedra de griego, a la rectoría de su universidad, a sus andanzas y coloquios infatigables, cuya valoración podrán hacer todos con mayor justicia a medida que pasen los años. Se le considera ya, desde hace muchos, como una de las mentes más profundas y originales de Europa, habiendo alcanzado casi todas sus obras versiones a los más distintos idiomas. Unamuno abarcó muy diversos géneros, poesía, ensayo, teatro, novela, filosofía, dejando en todos ellos la huella de su poderosa personalidad. Publicados en colección austral, del sentimiento trágico de la vida, Vida de Don Quijote y Sancho, 3 novelas ejemplares y un prólogo, Niebla, Abel Sánchez, La tía Tula, Amor y pedagogía, Andanzas y visiones españolas, Paz en la guerra, El espejo de la muerte. Por tierras de Portugal y de España, Contra esto y aquello, San Manuel Bueno, Mártir y 3 historias más, Soliloquios y conversaciones, Mi religión y otros ensayos breves, La agonía del cristianismo. Recuerdos de niñez y de mocedad. De mi país. El caballero de la triste figura, La dignidad humana. Viejos y jóvenes. Almas de jóvenes, Soledad. Antología poética. El hermano Juan, el otro, algunas consideraciones sobre la literatura hispanoamericana. El Cristo de Velázquez, visiones y comentarios, monodiálogos y libros y autores españoles. En torno al casticismo aborda con su reconocida profundidad de juicio los más interesantes temas. Coleccionados en ediciones poco asequibles, los ensayos de Unamuno ahora adquieren la popularidad que merecen, dada la juventud imperecedora.